Bienvenido a este tutorial de Index Academy. Vamos a hablar en él de los adhesivos de montaje. Y vamos a hablar de los adhesivos de montaje más utilizados actualmente, que son los polímeros híbridos, o también llamadas resinas MS. Tienen muchas denominaciones. Se trata de un polímero que es una hibridación, de ahí ese nombre, entre los poliuretanos, de los que adquiere su dureza y su capacidad de adhesión, y de las siliconas, de las que adquiere su flexibilidad y su capacidad de sellado. Esta hibridación permite además en su fabricación jugar con distintas formulaciones que acentúan una u otras características según nos convenga para el tipo de trabajo que queramos hacer. Son productos con disolventes en base a agua, no tienen olor y no emiten isocianatos. Por supuesto que también siguen utilizándose poliuretanos para este tipo de trabajos. ¿En qué casos se utiliza más este tipo de polímeros híbridos frente al poliuretano? Siempre que tenemos que trabajar en zonas donde hay una presencia de agua, que le va peor al poliuretano, por supuesto, y en todos aquellos casos en los que necesitamos que el secado o curación sea muy rápida y una adherencia también más rápida. Y frente a estos adhesivos, pues también tenemos ventajas. Por ejemplo, frente a las colas de contacto no hace falta esperar a que haya un primer secado de las dos superficies que estamos pegando para conseguir que muerda y que esto funcione. O con las resinas epoxi bicomponente no tenemos que estar haciendo toda la preparación previa de la mezcla para aplicarlo. Una mezcla que tiene además un tiempo de vida corto. Frente a los ionoacrilatos, pues lo que nos aporta respecto de los que tienen la gotita es que tiene mucha más flexibilidad y por tanto también aguanta perfectamente las vibraciones. Y frente a las siliconas acéticas no manchan el mármol y no deja olor. Y respecto a las fijaciones mecánicas lo que nos da es versatilidad para trabajar con materiales débiles o de distinta naturaleza simplemente aplicándolos con una pistola de silicona. Por supuesto que también podemos hablar de algunas desventajas. Frente a los poliuretanos tradicionales, por ejemplo, no tiene tanta elasticidad para los grandes rellenos, ni tiene tanta seguridad cuando tenemos que trabajar en sellado de juntas muy finas. Frente a las fijaciones mecánicas, su principal debilidad, claro, es que depende mucho del estado en el que se encuentre la superficie sobre la que estamos haciendo la fijación. Nosotros sabemos cuánto soporta el polímero, pero no sabemos cuánto soporta el material o la pintura sobre la que le estamos aplicando. Por eso es muy importante cuando se trata de hacer fijaciones con grandes cargas que además de utilizar el polímero híbrido siempre pongamos la tornillería necesaria para asegurar estas fijaciones. Tanto el polímero profesional como el high-tack pegan como los mejores adhesivos, sellan como las mejores siliconas y rellenan como las mejores masillas. Pero tienen sobre todo una característica fundamental, que es el tack. El tack se refiere a la capacidad que tiene este producto de tener un agarre inmediato cuando se hacen las fijaciones. Esto permite que nosotros no tengamos que estar poniendo sujeciones especiales en muchos casos cuando hacemos trabajos con este tipo de productos. Se utilizan tanto para trabajos en interior como en exterior, porque ni se degradan ni se decoloran con la acción de la intemperie, son capaces además de estar conviviendo con la humedad, aunque esta humedad vaya cargada de alcalinidad o de acidez, y se puede aplicar en condiciones ambientales muy adversas. Podemos trabajar con ellos cuando hay una presencia muy importante de agua, especialmente en el caso del high-tack, o directamente podemos también trabajar con temperaturas muy bajas o muy altas. Se permite el trabajo entre menos 40 y más 90 grados. Adhieren sobre todo los materiales habituales en la construcción: hormigón, ladrillo, yeso, cerámica, madera, PVC, vidrio, superficies bien pintadas o barnizadas, hierro, aluminio, galvanizado. Son tixotrópicos, especialmente el high-tack. Esto significa que son muy viscosos y que al pegar forman cordones densos y resistentes. Tampoco tienen descuelgue en paredes verticales. Secan rápido y sin que se produzcan prácticamente ninguna merma en su volumen. Además, son pintables. Tienen buenas propiedades mecánicas.
tanto de elasticidad como de resistencia a la carga tras su curado completo. Por cierto, después de aplicarlo, no intentes hacer ninguna prueba extrema, como se ven en algunas publicidades. Estos productos necesitan 24 horas de curado para adquirir su capacidad de carga completa. Y por último, es un producto respetuoso con el medio ambiente. No contiene solventes, isocianatos ni siliconas. Es químicamente neutro y no tiene olor. Si bien Professional y High-Tac tienen características comunes, sus usos sí que son bastante diferenciales. High-Tac está pensado como un adhesivo que sea muy fuerte y muy rápido de actuación. Es capaz de aguantar hasta 43 kilos por centímetro cuadrado. Por tanto, High-Tac está creado como un producto más duro y con mayor fuerza de adherencia. También permite trabajar en condiciones complicadas de humedad e incluso en una presencia muy evidente de agua, como veis en estas imágenes. Professional, en cambio, es un producto menos espeso y más elástico, porque está formulado sobre todo como sellador de juntas. Pero es muy útil cuando tenemos que hacer trabajos de adhesión en sitios que requieren, por ejemplo, que estemos rectificando la colocación de las piezas o en aquellos casos en que queremos retirar el producto sobrante sin mucha dificultad. Pero sobre todo es un producto concebido como sellador. Y por eso esa característica de elasticidad, que tiene hasta un 300% de capacidad de estiramiento frente a su volumen, nos va a dar mucha resistencia en aquellas juntas que estén sometidas a grandes tensiones. Para lograr acabados más discretos está disponible en 4 colores: negro, blanco, marrón y gris. Professional tiene además un certificado ISEGA que nos certifica que puede convivir sin dificultad en zonas donde hay contacto con alimentos, por ejemplo, encimeras de cocina y demás, o con agua potable, como pasaría en los depósitos. Comparte con High-Tac su resistencia química, por lo que podemos utilizarlo para pegados o reparaciones en piscinas cloradas. El otro producto de la familia, Transparent, tiene características muy similares a las de Professional, es un poco menos elástico, tiene un 250% de capacidad de estiramiento y tiene como característica principal su transparencia, por lo que solemos utilizarlo para hacer uniones transparentes en el trabajo del cristal con aluminio o en aquellos casos en los que no queremos manchar con adhesivo cualquier terminación. ¿Cómo se aplican los polímeros híbridos? Fíjate que decíamos, en primer lugar, que dependemos mucho del estado de las superficies. Por lo tanto, la primera regla es que tenemos que asegurarnos que las superficies sobre las que vayamos a trabajar estén limpias y bien consolidadas. En segundo lugar, tenemos que hacer siempre un corte correcto de la cánula. En el caso del High-Tac no hace falta. Al tratarse de un producto muy espeso, viene ya con una apertura de cánula determinada para que pueda funcionar bien. Además, ese ancho de cordón ya nos da una garantía de que cuando lo presionemos va a mantener un espesor suficiente para que cumpla los objetivos de resistencia que tiene previstos el producto. En el caso del Professional, sí que tenemos que hacer una regulación de la cánula. Por una parte, la tenemos que hacer desde el punto de vista del tamaño de junta que vayamos a trabajar, pero también tiene influencia con respecto a la resistencia que necesite a la carga. Como nosotros medimos la resistencia del adhesivo en función de los centímetros cuadrados de producto que apliquemos, lógicamente también dependerá a la hora de pegar el ancho de cánula que nos dé más o menos cantidad de producto. Si nosotros hacemos un corte fino, que a la hora de presionar el producto para que fije nos da un ancho de cordón de unos 5 milímetros, podemos suponer que si el cordón va a tener, por ejemplo, 10 centímetros de largo, nos va a aportar una carga para unos 75 kilos de resistencia. Pero si ampliamos ese corte y duplicamos la superficie, también estamos ampliando la resistencia a la carga que estamos nosotros proporcionando.
Esto, en general, no tiene mucha importancia porque nosotros vamos tan sobrados habitualmente de resistencia por parte de los adhesivos que no nos preocupa mucho hacer cálculos finos. Pero bueno, en el mundo profesional a veces sí que hay que hacerlos y hay que hacer un cálculo más preciso para no gastar producto de más y para asegurarse de cuál es la resistencia que conseguimos. Lo que sí que es esencial es que los cordones se apliquen correctamente. Los cordones siempre tienen que ir paralelos entre sí y a suficiente distancia para que cuando expandan dejen zonas con aire por medio. Nunca deben aplicarse en forma de caja, porque esta caja lo que actúa a la hora de empujar y apretar el producto, actúa como un sellador que evita el paso del aire hacia el interior. De esta manera todo el adhesivo que queda en el interior alejado del aire no va a curar correctamente y no va a adquirir por tanto la resistencia que esperamos de él. ¿Cómo se hace el sellado de las juntas? Lo primero que tenemos que siempre estar seguros es que el ancho y la profundidad de la junta sean adecuados. Esto lo vemos en las tablas del producto, que nos indica cuáles son las combinaciones máximas de profundidad y de anchura que puede tener nuestro cordón. Siempre vamos a procurar que, sobre todo en juntas grandes, rellenar con generosidad, porque hay que tener en cuenta que aunque prácticamente no tiene merma, siempre la pérdida del agua que lleva en su interior produce una cierta disminución del volumen. En el caso en el que nosotros tengamos una junta que tenga una profundidad mayor de lo que admiten las tablas, no debemos rellenarlo de más. Lo que hacemos es utilizar un fondo de junta, un cordón celular que se pone en el interior y que nos sirve como un primer relleno para completar la junta. Con estos cordones nosotros conseguimos que se reduzca la tensión vertical en el pegado y que el adhesivo trabaje sobre todo en su adhesión lateral, aumentando de esta manera la resistencia y la adherencia. Podemos hacer la aplicación tanto en juntas mojadas como en juntas inundadas. Recuerda además que cuentas con colores para que se adapte lo más posible el color que estamos aplicando a la superficie en la que estamos trabajando o pensando en el color que vamos a pintar a continuación. Nos vemos en un próximo tutorial de nuestra Index Academy.